gracias a los señores profesores, gozaron de ser los primeros en ser vacunados y se siguen resistiendo a las clases presenciales. ¿Por qué tuvieron ese privilegio los profesores si no iban a ir a trabajar? Está bien que se le den el privilegio a la primera línea, que han trabajado, han estado atendiendo a la gente enferma, pero los profesores no tuvieron ni un problema en poner el brazo para asegurarse ellos antes que el resto de la población. Pero a la hora de ir a trabajar, para lo cual lo habían vacunado primero, no quieren trabajar, no quieren entrar a clase. ¡Qué maravilla de profesores! Bueno, tenemos harto de que hablar en el día de hoy. Está, por supuesto, el debate dormonit de anoche de los candidatos presidenciales, más fome que un terno colgado, pero bueno, fome, raro, lo encontré, ni una novedad, ni una novedad. La única novedad que era el debate presidencial de la centro-derecha y resultó que ninguno de los cuatro era de derecha. La única novedad que era de los candidatos oficialistas y el nombre del presidente de la República no sonó ni una sola vez. Vamos a conversar de eso porque está bien interesante poder analizar un poco lo que está pasando. Quiero decirle varias cosas a la señora Carmen Hertz, que ellos están acostumbrados a ir a ser entrevistados por periodistas que le llevan el amén y no le hacen ninguna contrapregunta y les permiten que mientan descaradamente frente a las cámaras de televisión. Matías del Río no es un periodista de derecha, creo que hizo espectacularmente bien su labor al demostrarle las cosas que estaba diciendo que estaba equivocado. A ver, Jadwe dijo que los créditos hipotecarios en Chile eran caros. Yo quiero decirles, querido amigo, que los créditos hipotecarios en Chile son los más baratos del mundo. ¡Del mundo! ¡Del mundo! Y él se da el lujo de decir que los créditos hipotecarios en Chile son caros. Obvio que tiene que rebatirle. Después dice que en Alemania se trabaja menos de 26 horas y la periodista le dice, ¿de dónde sacó eso? El mismo ministro dijo que era mentira, que se trabajan 41 horas. Entonces eso eso es ser indecente, según Carmen Hertz, que un periodista le demuestre que la persona está mintiendo. Porque me imagino con el grupo de asesores que tiene Daniel Jadwe, ya no es desconocimiento, me imagino que le dirán, oye, no es así la cuestión, pero miente, que vayan quedando estas cositas. Mis felicitaciones a Matías del Río, que muchas veces no pensamos iguales en muchas cosas, sin embargo, en esta pasada creo que hizo la labor que debe hacer un periodista, cosa que muchos periodistas de izquierda no la hacen porque finalmente se quedan callados y dejan que digan cualquier cosa a sus entrevistados. La palabra indecente es muy fuerte, señora Carmen Hertz. Tratar a un periodista de indecente, a mí me parece. Y después le voy a pedir también que me explique qué significa que sea hidrofobia, que le tiene fobia al agua. No entendí el insulto ese que hidrofobia. Bueno, quería partir con esto porque la verdad, estos son los primeros principios de lo que nosotros llamamos en Chile la libertad de expresión y la libertad de prensa. Así se empieza. Ya lo dijo Daniel Jadwe en su programa, que algunos medios de comunicación, que al final de cuentas se los traduzco, que no piensen como ellos, capaz que lo cierren. Porque eso es lo que está entre líneas ahí. A ellos no les gusta la libertad de expresión. No les gusta, a ellos les gusta. El señor Daniel Jadwe no ha querido nunca ir a una entrevista mía desde hace ya varios años, porque antes vino. No ha querido ir a ninguna entrevista, lo hemos invitado toda la semana. He hablado con él, le dije, te voy a tratar bien, yo no te voy a tratar mal. Yo no trato mal a los invitados, uno discute ideas. No, ellos van donde saben que se van a sentir cómodos. Y parece que no le habían advertido a Matías del Río que no le contestara, las mentiras que estaba diciendo, porque si se molestaron tanto con esta entrevista. Perdone que me haya alargado. Marcela, usted tiene la palabra. Sí. No, quiero agregar a eso, porque yo creo que la reacción que hubo por parte del Partido Comunista, no solamente de Carmen Hertz, sino en general cómo se articularon después de esa entrevista para criticar a los periodistas, fue de un matonaje feroz. Y creo que es eso, es matonaje, pero con una estrategia que tiene siempre el Partido Comunista, que es ir destruyendo a personas que les son incómodas.
ya sea en la política, ahora en los medios de comunicación, amedrentando, o sea, como diciendo la próxima vez que actúes igual, de nuevo te venimos encima con todo esto. Entonces, creo que demuestran un matonaje atrás de toda esta estrategia totalitaria que tienen, que por supuesto no se les pueden hacer preguntas incómodas frente a propuestas de ellos mal pensadas. Entonces, creo que cuando se ejerce un periodismo libre, eso es lo que tenemos que cuidar hoy día. Y en general, la centro-derecha estamos bastante más acostumbrados a enfrentar a periodistas que no comparten nuestras ideas, que hacen preguntas que son muy difíciles, que muchas veces uno dice, bueno, tienen sesgo en esa pregunta, en otras te están cuestionando bien, en otras uno dice, bueno, hay un sesgo en la opinión de él, etcétera, pero no se nos ocurriría reaccionar con este nivel de matonaje, amedrentando, tratando de silenciar a quien se atreve a preguntarle algo que está sosteniendo equivocadamente la persona que está siendo entrevistada. Entonces, creo que actuaron en su ley, que ya les conocemos a esta. Muy de acuerdo. Giovanni, tienes que prender el micrófono, fundamental. Giovanni, no te estamos escuchando. Estamos con problemas con Giovanni. Está ahí como el señor, el tipo que iba a rezar y le pedía a Dios que se quería ganar la lotería. Ahora te escuchamos, pero te quiero decir que está ahí como el tipo ese que le pedía a Dios que se quería ganar la lotería y que por favor lo ayudara, que iba toda la semana, hasta que un día Dios se cabrió y le habló y le dijo, bueno, pero cómprate un numerito. Si quería hablar, tenés que prender el micrófono, Giovanni. Ahora sí te escuchamos. Todavía claramente. te estáis dedicando al humor, ¿verdad? No, eso no fue humor. Fue una anécdota nomás, ya. Dale. Oye, yo creo que el asunto de fondo en este tema de lo que se vio ayer en lo de Jadwe es su programa. Su programa que tiene muchos adjetivos, no sé si ustedes lo vieron, feminista, verde, no sé qué más, regionalista. Pero para mí hay tres adjetivos que son académicamente aplicables al programa de Jadwe. El programa de Jadwe es marxista, es leninista. La corriente leninista dentro del marxismo se distingue de la corriente trotskista, algo que te puede explicar con mucho más detalle tu amigo Pepe Out, que conoce más de esos mundos. Pero además de ser marxista-leninista, es estalinista. Y así queda demostrado en su propuesta, especialmente en materia de migración, por ejemplo, donde dice que los chilenos vamos a tener que pedir permiso para radicarnos en otro país, y que cuando lo hagamos, si es que nos dan ese permiso, vamos a tener que pagar un impuesto. Eso lo dice expresamente el programa de Daniel Jadwe. Es estalinista, por ejemplo, cuando habla de los medios de comunicación. O sea, hay una serie de elementos que yo por ahí tuiteé, que para mí lo hacen explícitamente. Él está anticipando lo que va a ser un eventual gobierno del Partido Comunista. O sea, después no nos sorprendamos, digamos. Eso es lo que quiero decir. Para mí eso está fuera de las reglas de la democracia. Muchas de las cosas que él plantea. Pero además de eso, Checho, yo creo que hubo detrás de la presentación de ese programa, que fue lo que dio lugar a esta entrevista que le hicieron en Televisión Nacional, hay una estrategia de desviar la atención de lo que había sido hace un poco más de una semana la derrota de Carolina Oliva y de las razones por las cuales había sido derrotada Carolina Oliva. Y ahí quiero enganchar con el debate de ayer y termino mi primera intervención. Los debates que tienen su origen, esta importancia de los debates tiene su origen en el debate entre Kennedy y Nixon en el año 60, el primer debate televisivo, cuando la televisión era el gran medio de comunicación, especialmente en Estados Unidos. Un 40% de la población norteamericana vio ese debate. En Chile es famoso el debate en el que a Jorge Alessandri le tiembla la mano del año 70, le atribuyen un grado de influencia en el resultado de la elección. En lo sucesivo, después del retorno a la democracia, los debates nunca movieron la aguja. Y ahora sí volvieron a empezar a mover la aguja por el impacto que tienen en las redes sociales particularmente. Y el mejor ejemplo de eso es lo que ocurrió con Karina Oliva, que terminó su periplo como candidata a gobernadora regional muy mal parada desde el punto de vista intelectual y desde muchos puntos de vista. ¿Y qué es lo que le está pasando a Daniel Jadwe con ocasión de esta entrevista que tuvo en Televisión Nacional? Por eso la reacción violenta del Partido Comunista. Y qué paradigma, y termino con esto, qué paradoja, digamos, el mismo día poder ver a Daniel Jadwe con toda su incongruencia, con todas sus contradicciones, no quiero decir con todas sus mentiras,
versus el debate en la noche de los candidatos de Chile Vamos, un debate, digamos, por lo menos un poquito más profundo, y con un poquito más de propuesta. Normalmente los debates presidenciales son más entretenidos cuando se agarran, ¿no es cierto?, en general. Pero bueno, ahí demuestra un poquito lo que es la centro-derecha. Son más serios para enfrentar la política. Algunos, otros han demostrado que no son muy serios para enfrentar el tema político, pero un poco a eso me refería yo con que fue fome, pero creo que la mayoría de las propuestas fueron propuestas bien serias por parte de todos los candidatos. Y me llamó la atención, por cierto, de que si bien es cierto la Concertación ha renegado de su pasado, y la izquierda extrema ha instalado que todo lo que pasó para atrás fue malo, y como que la gente de la Concertación no se atreve a defender su obra, lo que le ha pasado a la derecha es peor aún, porque nadie quiere ser de derecha, todos son de centro derecha. A ver, vamos por una parte, Joaquín Lavín dice, cambió Chile y aquí no puede haber un gobierno de derecha, tiene que haber un... Briones se declara liberal, ¿no es cierto? Sichel directamente dice, yo no soy de derecha, yo soy de centro, y como que se llama Desborde, no me acuerdo cuál fue la frase que usó, pero también la derecha social puede ser, de alguna forma ponerle apellido. Yo no sé por qué le tienen tanta vergüenza a ser de derecha, cuando las ideas de la derecha son las que mejor le ha ido en el mundo. Fíjense, de todos los países que caminan hacia la izquierda, finalmente para arreglar los desastres vuelven a elegir un gobierno de derecha. Lo vuelve a arreglar el desastre económico, vuelve a crecer el país, vuelve a salir un gobierno de izquierda que promete puras mentiras, vuelven a destruir los países. Marcela, tu análisis. Sí, del debate yo creo que varias cosas, porque ya, por último uno dice, ya, no se definen de derecha, y uno dice, bueno, lo importante, ¿no es cierto?, es el mensaje, porque uno escucha a la izquierda, en general tampoco se definen de izquierda, sino que progresista, o se ponen otros paraguas que así como que disimulan las barreras partidistas. A mí me gustó del debate que uno siente que efectivamente al menos tres, pues yo creo que en eso eran bastante más claros, Sichel, Lavín y Briones, los vi con propuestas, con programas, como serio en su planteamiento, no buscando solamente la pelea entre ellos, etcétera. Creo que eso fue bueno. A mí lo que me preocupó más es que yo creo que no hay un objetivo para llevar a la gente de Chile Vamos a votar en esa primaria. Y el debate de ayer no cumple ese objetivo. Yo entiendo que los debates entre candidatos para una primaria se tienen que mostrar las diferencias que puedan tener entre ellos, pero no puede ser el único objetivo. Yo siento que faltó una actitud de los cuatro conjuntos para mostrar que son o que tenemos una alternativa a la izquierda hacia el futuro, que tenemos una alternativa que ofrecer para gobernar Chile distinta a la izquierda, que sea una primaria convocante para el electorado nuestro para ir a votar, porque si nosotros no sacamos, si no va a la primaria nuestra más gente a votar que en la primaria de Jadwe y Boric, estamos bien fregados para fin de año. Por lo tanto, yo siento que sigue faltando eso. Al final sentí que los periodistas estaban casi como comiendo cabrita, viendo cómo peleaban los cuatro, además en ejes que no son los que a la centro derecha le importan. Al final estábamos discutiendo durante todo el programa, o de la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, o de quién se alejaba más del gobierno o menos. Entonces al final siento que tampoco se ponen los ejes que son más positivos para un mensaje de la centro-derecha como alternativa a la izquierda. Lo de las voces ciudadanas da un poco de, ya fue sin pudor en realidad, porque uno dice las voces ciudadanas, ¿alguna víctima de la violencia de octubre? ¿Alguna víctima de la violencia de la Araucanía? Algún tema que realmente hubiera hecho que este debate también sirviera para levantar nuestro proyecto político como alternativa a la izquierda. Por una parte, la estructura del debate no estaba, y por otro lado, siento que la actitud o los mensajes de los candidatos no estuvieron sintonizados hacia lograr una mayor convocatoria de nuestro propio electorado con miras a la primaria que se hace. 100% de acuerdo, y perdona, Giovanni, antes de darte la palabra, quiero subrayar algo que acaba de decir Marcela, que es súper importante y que anda dando vueltas en los mails, en las redes sociales de la centro-derecha. Yo tengo una responsabilidad porque, de alguna forma, este programa es un referente de la centro-derecha en Chile, el programa con mayor sintonía, entonces hay una responsabilidad ahí. Yo quiero decirle a la gente simpatizante de nuestro sector y que cree en la idea de la libertad, que lo peor que pueden hacer es ir a votar por Boric.
Porque anda corriendo ese rumor que mira que es mejor ir a votar por Boric, así no sale Jadwe, qué sé yo. Al término de esa primaria, el comentario de la izquierda va a ser cuánta gente fue a votar por la izquierda y cuánta gente fue a votar por la derecha. Usted puede no tener definido su voto si le gusta más Lavín, le gusta más Sichel, le gusta más Briones, le gusta más Desbordes. Da lo mismo. Vaya a votar por la centro derecha y vote por la centro derecha, porque esa también es una elección. ¿Quién vota más? Yo le digo lo siguiente: ¿con qué cara enfrentaríamos las elecciones si después de esta elección la izquierda dura, o sea, el comunismo, digámoslo, el comunismo, los partidos antidemocráticos, porque el comunismo, el Frente Amplio, son todos antidemocráticos, sí, para mí es la misma cosa, y como yo no tengo que tener la rigurosidad de un periodista porque soy comentarista, el comunismo no es democrático y punto, no es democrático. Vean los programas y se van a dar cuenta que está, como analizó Giovanni, no, el comunismo no es democrático. Se disfraza de democracia para destruir la democracia desde dentro. Entonces, la gran elección va a ser cuántos fueron a votar por la derecha y cuántos fueron a votar por la izquierda. Así que no cometa el error y no sigan viralizando estupideces que hay que ir a votar por Boric. Usted vaya a votar por el candidato que crea que es mejor para Chile. No para ir a ver si a Jadwe le va mal porque votan por Boric. Esa es una tontera. Dos cosas. Lo que dices tú, a mí siempre me ha parecido tan absurdo esta como pensada de voto, como ya. Además, ¿cuál es el afán? O sea, ¿por qué uno tiene que votar por un candidato que no te representa en nada? O sea, ¿por qué tienes que ir a votar por Boric? ¿Por qué tienes que ir a meterte a una fiesta que no es la tuya, en el fondo, de partida? Yo me acuerdo que para otra primaria también había mucha gente de derecha que decía, no, hay que votar por Andrés Velasco para parar a la expresidenta Bachelet en ese minuto. O sea, tú votas en la primaria que te convoque a ti por el candidato que te convoca a ti. Pero además, porque la suma al final va a ser muy, muy, muy importante. Yo creo que efectivamente si la primaria nuestra vota menos gente que en esa primaria, quiere decir que no estamos ni siquiera motivando, convocando a nuestro electorado. Y a mí lo que me preocupa es eso. Creo que necesitamos la gente espera, o la centro derecha, el votante centro derecha, espera de 4 candidatos que ofrezcan una alternativa atractiva para los problemas actuales y para que sea una alternativa atractiva frente a la alternativa que está levantando la izquierda, que como decía muy bien Giovanni, es una alternativa completamente antidemocrática. Se hace como difícil tener una mirada súper objetiva y dulce de lo que ocurrió ayer en el debate, que para mí no fue debate, digamos, porque no hubo confrontación, hubo un pacto ahí probablemente previo de mostrar una cara unida, y eso me parece bien, me parece astuto. Sin embargo, claramente muestran una visión de país que está absolutamente fuera de la realidad en términos del futuro. Hubo cosas que plantearon que me parecieron interesantes, pero hay cosas ahí que me parecen muy complejas. Me parece muy complejo porque no se sincera que es el tema de la propiedad privada, el tema de la inhibición del uso de la ley para que la gente respete la ley, que me pareció grave, me pareció muy serio. La amenaza directa hacia el presidente de la República, de tal manera que él se inhiba de hacer cualquier cosa que potencialmente pueda exponerlo, y que yo creo que en parte explica claramente la inacción que han tenido las fuerzas policiales en Chile. Pero a mí me parece además un espejismo, porque de repente Daniel Jadwe dice claramente: se necesita más inteligencia en las policías, se necesita obtener y una forma distinta, pero cada vez que los gobiernos, incluso de la concertación, trataron de traer nuevos proyectos para dotar de mayor inteligencia, mayor recurso y mayor posibilidad de estudiar el terrorismo, sistemáticamente hubo un rechazo de eso. Entonces, por una parte, esto que uno lo sabe, a uno le sorprende que haya gente que todavía de alguna manera crea que efectivamente el discurso tiene un asidero real. Eso. Ahora, hay un tema concreto. Ellos
han sabido leer claramente los dolores, como cosa que no ha hecho el resto de la ciudadanía, el resto de los partidos políticos, han sabido leer dolores reales, y eso es importante reconocerlo. Lo que pasa es que el tratamiento para el dolor real que ellos proponen es peor que el dolor, porque el dolor se va a amplificar, se va a profundizar y va a ser mucho peor. Entonces, el tema es que el dolor existe, claramente el tener, por ejemplo, los campamentos son un dolor, pero la solución que ellos proponen es una muy mala solución, porque desestabiliza el Estado de Derecho. O sea, hay que buscar soluciones rápidas, interesantes, atractivas, hay que generar los recursos, pero no por esa vía. Entonces, lo que yo veo que hay, por una parte, una sensibilidad muy cierta de dolores reales en la sociedad. Esa sensibilidad y esa lectura hace que sea muy atractivo el discurso, pero cuando uno ve qué es lo que hay detrás de ese discurso, te das cuenta que efectivamente son políticas erradas, absolutamente erradas, y que sistemáticamente en la historia, en los últimos 100 años, la aplicación de esas políticas, independiente de la cultura, de la etnia, del lugar geográfico, sistemáticamente han fracasado una y otra vez, generando miseria. Entonces, me parece tremendamente peligroso que la gente esté de alguna manera creyendo que eso va a ser mejor. Y la razón por la cual fracasan es porque se ponen mal los incentivos. O sea, ellos están en contra del lucro, ellos están en contra de cualquier tipo de incentivo. ¿Cuál es el incentivo, por ejemplo, en decir que no se va a sacar a nadie por la fuerza de las tomas? Y mientras el Estado no le dé una solución. A ver, piense usted qué va a pasar con la gente que lamentablemente todavía no ha podido acceder a una vivienda y que es un problema real y que creo que es una preocupación del Estado. O sea, yo no estoy diciendo que acá haya que dejar votar a la gente, pero si tú le dices, señor, usted no tiene vivienda, pero si usted se toma una propiedad privada o pública, yo no lo puedo sacar de ahí mientras yo no le dé una casa. Bueno, salgamos todos los que no tenemos vivienda a tomarnos cuestiones, pues. Entonces, mal puestos los incentivos. Está bien, hay que hacer planes más rápidos para crear nuevas viviendas sociales, para dar soluciones habitacionales, pero la forma como lo hacen genera un incentivo perverso, porque hay que ser gil de no irse a tomar algo si el mismo persona que dice que va a ser presidente de la República te dice nadie lo puede sacar mientras no le den una solución definitiva. ¿Cuánta gente lleva esperando pacientemente, ahorrando por una vivienda y le van a saltar la fila? Le van a saltar la fila porque van a priorizar a los que se toman propiedades privadas. Entonces es un pésimo incentivo. Michel Mech. Sí, yo sí, para juntar un poco, estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes plantean. Si al final lo primero que dijo Checho, eso es muy claro. O sea, aquí el Frente Amplio y el Partido Comunista son lo mismo, con un delta muy pequeño, que son matices. Así que para que la gente tenga súper claro eso, aquí no hay grandes diferencias. A mí me llamó la atención siempre la odiosidad y firmeza muy sesgada con la que ellos se refieren a distintos temas, ¿eh? O sea, habían cuñas bien peligrosas, esta que están hablando ustedes, por supuesto que es peligrosa, la cuña de la propiedad privada y el respeto de esta y esa amenaza que mencionaba Checho y Ricardo. La amenaza al presidente Piñera por parte de Boric realmente la encontré patética, y eso es lo que caracteriza a este sector político, a la violencia, porque además si hablamos de violencia, esta derogación de la ley antibarricada y antisaqueo, en donde Boric se explayó ampliamente también, que la gente lo sepa. O sea, en el fondo ellos están por la violencia, no contra la violencia. O sea, ellos quieren manifestación ciudadana, pero con violencia. O sea, están dispuestos a que haya barricada, que se bloquee el tránsito, que se bloquee la circulación, que se prenda fuego, haya fogata, etcétera. O sea, que a la gente le quede claro eso, porque es súper importante para identificar bien quiénes son estos personajes. Pero lo que pasa, Checho, es que finalmente, Ricardo, ustedes lo han comentado, lo más peligroso de todo es el ofertón que ellos hacen, porque es difícil competir con ese ofertón. Claro, a ver, no muestran cómo van a hacer las cosas, y como tú dijiste, Checho, una vez que lo llevan a la presión de explicar cómo, ahí el señor Jadwe y Boric también resbalan, porque sus argumentos no son buenos, no manejan bien los temas numéricos. ¿Sí? Es re bonito, digamos, bajar el horario laboral
como lo insinuó Jadwe, ¿no es cierto?, mejorar los salarios y mejorar las pensiones. O sea que yo no sé, pero dime, Checho, económicamente, ¿cómo eso se hace? Así que yo creo que la gente tiene que entender, digamos, diferenciar bien. Es difícil competir con la oferta que ellos hacen, porque resulta sensato, como decían ustedes. Por supuesto, la gente no puede seguir viviendo en campamento, pues es evidente. Yo creo que nadie podría pensar distinto. Pero ¿cómo se resuelve? Como dice Jadwe y Boric, despojando a la gente de sus casas o de su segunda vivienda, o a los arrendatarios de quedarse ahí y no moverse nunca más, no pagar los arriendos y que nadie los pueda sacar. Ese es el tema. Y finalmente, una cuña médica, Checho, Ricardo, es decir, es escandaloso las propuestas de Jadwe y su insistencia obtusa en el manejo de Recoleta de la pandemia. Yo creo que Recoleta va a ganar un premio Nobel como comuna por el buen manejo de la pandemia, con su antiviral, Afivivar, ¿no es cierto?, ruso, y el uso del interferón. Es una vergüenza que él siga insistiendo con eso. Es una vergüenza. Bueno, por último quiero hacer, antes de ir a la pausa, una pequeña alusión a la actitud de los periodistas, los mismos periodistas que en el día anterior habían entrevistado muy incisivamente a los candidatos, sin ninguna sonrisa, muy serio, sin permitirle que se pasaran un segundo del tiempo asignado, al ambiente de risa, de camaradería que hubo ayer, y ninguna pregunta. Mira, yo aquí les digo a los periodistas que estuvieron ayer, Matías del Río le pega 3 chirlos a cualquiera de ellos. A cualquiera de ellos. Porque Matías del Río, sin ser de derecha, cuando entrevistó al señor Jadwe, le enrostró los datos. La Connie, la otra periodista que estaba con Matías, ¿cómo se llama? Connie Santamaría se llama. Constanza Santamaría. Connie Santamaría, sí. Muy bien. Señor Jadwe, ¿de dónde saca esos datos usted? Porque el ministro de Alemania dijo que no era cierto lo que usted estaba diciendo. Señor Jadwe, ¿de dónde encuentra usted que el costo del crédito hipotecario es caro cuando estamos pasando el momento de los créditos más baratos de la historia? Y Chile debe ser de los países que tiene crédito hipotecario más barato del mundo. ¿Y saben por qué, querido amigo? Miren lo que les voy a decir. ¿Saben por qué Chile tiene los créditos más baratos? Por la AFP. Mire, por la AFP. Gracias a la AFP, gracias a los fondos que están en la AFP, Chile tiene los créditos hipotecarios más baratos del mundo. Checho, déjame decirte otra cosa. A la vuelta, ¿te parece? Porque, Chile es uno de los pocos países en América en donde los bancos te prestan plata para crédito hipotecario. Escucha lo que te estoy diciendo. En varios países de Latinoamérica, los bancos no te prestan plata para los créditos. Así es. Tú tienes que juntar plata toda tu vida, o endeudarte con tu familia, o endeudarte de otra manera, e ir y comprar cash. Así es. De tal manera que si tú quieres derrumbar el sistema, este es el modo perfecto. Y la gente que cree que va a poder acceder a un crédito hipotecario a largo plazo con tasas bajas en un ambiente de incertidumbre, eso no va a ocurrir. Oye, vamos a la pausa. A la Montserrat Álvarez, Checho, que solamente ella sí en algún minuto confrontó bien a Jadwe con el tema de su tratamiento COVID. Ahí lo puso en aprieto. No, sí, a ver. Oye, yo no quiero decir que sean buenos o malos periodistas. Cada periodista tiene una sensibilidad. Yo no tengo ningún problema que hayan periodistas de izquierda. A mí me gusta que se definan, como yo lo he hecho, para que la gente sepa desde dónde hablo. Pero compara lo incisivo que fueron con los candidatos de centro derecha y la risa y ¿Alguna vez viste enojada a la periodista Rincón? Siempre con una sonrisa, pero estaba feliz. Daniel Matamala, que normalmente es súper incisivo. No sé, comparen uno con otro. ¿Sí? Ahí hay un sesgo claro. ¿Para qué estamos con cosas? A ver, es bien complejo el tema, Giovanni, porque hay que decir que el rol que ha jugado los medios de comunicación en Chile, en todos los procesos que hemos vivido últimamente, ha sido, y voy a usar un término que lo usé ayer y que varios me dijeron, pero qué tremendo el término que usaste, pero creo que es la única manera que las cosas de pronto se aparezcan. Hay que hacer una especie de caricatura para decir y que realmente se resalte.
creo que el rol ha sido pornográfico. Esa es la palabra que voy a usar. Y digo que es pornográfico porque realmente no tienen en el fondo, no se miden con nada. Tienen ellos, por supuesto que todo periodista tiene que tener una postura y eso es parte de cualquier ser humano, nadie puede no tener una postura. Y más allá de que el sector de la izquierda diga que los dueños de los medios de comunicación tienen ciertas posturas y que en el fondo eso permearía, no es cierto. Lo que hay que decir aquí es que los dueños de los medios de comunicación son, y lo digo también con todas sus palabras, cobardes, porque si tienen alguna idea distinta a la de los periodistas, nunca han sido capaces de poner ni siquiera un poco el tono en una media razonable. O sea, los periodistas han creado una sensación en un relato amplificado, diría yo, un relato que se ha ido tejiendo hace mucho rato, de que este es el país de las mayores desigualdades del mundo, lo que frente a los datos no somos el país más desigual, y la desigualdad es algo que existe y que va a seguir existiendo mientras existan personas humanas únicas y irrepetibles, libres, así de simple. Ahora, evidentemente que si tú le quitas la libertad a las personas y los conviertes en clones tipo Guerra de las Galaxias, puedes establecer una igualdad forzada, pero no existe la igualdad. O sea, partamos por que ahí hay una gran falacia. Y después de la otra segunda gran falacia es que la desigualdad es el mayor problema que puede existir. No, el mayor problema es la pobreza, no la desigualdad. De desigualdad, insisto, no se muere nadie, de pobreza sí. ¿Ya? Y es más, que haya muchos ricos, no hay pobres porque hay ricos. Eso es una gran mentira, otra falacia más. Y todo esto lo han tejido y lo han repetido y repite que algo queda. Y han sido activistas. O sea, cuando uno mira los paneles invitados, o sea, por ahí meten a alguien más o menos de derecha, pero siempre tratan de no contrastar mayormente las ideas. O sea, los dos debates, y por eso usé la palabra pornográfico, o sea, uno fue más incisivo, aunque yo digo que el debate de Chile Vamos fue una vergüenza, porque Chile Vamos era un debate de primaria. Esto parecía un debate de primera vuelta. ¿A quién le hablaron? Le hablaron a un centro que no existe y le hablaron a una izquierda que quieren conquistar, pero a la derecha no le habló ninguno, o casi ningún término. Por lo tanto, fue vergonzoso y los periodistas fueron incisivos dentro de. Y en el debate de la izquierda, o sea, le faltaba sacar la cerveza y hacer el asado, po. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando, por ejemplo, le preguntó, y aquí voy a dar ejemplos concretos, cuando le preguntan a Jadwe por la educación particular subvencionada, si va a terminar con la educación particular subvencionada, y el Jadwe dice que no, ¿cómo se le ocurre? No, él no va a terminar con la educación privada, o sea, particular subvencionada, pero les va a quitar el financiamiento, dice eso. Y la periodista contesta, ya, muchas gracias, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, momento, ¿qué significa quitarle el financiamiento público a la educación particular subvencionada? Eso significa terminar con ella. O sea, el candidato dijo una respuesta mentirosa, no voy a terminar con ella, y afirmó que iba a terminar con ella. ¿Y por qué hace eso? Porque la gente escucha el debate, y como la mayoría de la gente primero lee, no entiende lo que lee, escucha y no entiende lo que escucha, dijo que no iba a terminar con los colegios particulares subvencionados. Pero al quitarle el financiamiento, ¿qué está haciendo? ¿Qué debió haber hecho un periodista? A ver, pero perdón, pero usted está diciendo que no lo va a terminar y está diciendo que le va a quitar el financiamiento. Explíqueme, ¿cómo sería eso no terminar? Es una pregunta que es evidente. Claro, eso tiene que ver con la incisividad de la entrevista, con cómo podemos contrastar la afirmación del candidato con los hechos, con la realidad, para obtener de eso una impresión que nos permita determinar lo verdadero, digamos, lo real. Don Sergio Vitar. Por eso criticaron a Matías del Río y a la Connie Santamaría, porque solo hicieron la pega. O sea, frente a una cosa que Jadwe afirmó, ellos le hicieron una pregunta bastante lógica. Cuando Jadwe dice los créditos hipotecarios en Chile son muy caros porque los bancos lucran y bla, ¿cómo que son caros? Le dice Matías del Río. O sea, si mira los créditos hipotecarios a nivel mundial, tenemos los créditos más baratos. O sea, a ver, está bien, alguien puede no saber. De partida tiene 5 créditos hipotecarios, o sea, no saber cuál es su tasa es un poquito, despelotado, por decir algo. Pero alguien quiere ser presidente, o sea, está bien que tú y yo a lo mejor no sepamos cuánto están los créditos si no hemos pedido un crédito, pero el que va a ser presidente tiene que saberlo. Entonces, mentir de ese nivel, y ahí se la pega. Sí, don Sergio Vitar. Bueno, Giovanni, tu pregunta está siendo respondida ahora. Cada uno opina lo que quiere, y esa es la libertad de expresión. Aquí yo difiero de muchas de las opiniones que se dan, y respeto esa opinión. De manera que lo central en una democracia es que haya libertad de expresión.
Y cuesta mucho conseguir la libertad de expresión. Así es. Y creo que en Chile en lo grueso existe. Sin embargo, y aquí hay distintas apreciaciones, la mía es que tenemos que buscar que cada medio tenga pluralismo, que escuche distintas opiniones para que cada ciudadano y ciudadana, los que nos están escuchando, juzguen, estarán a favor de una cosa o de otra, y que también haya medios plurales. Y el hecho concreto que existe en Chile es que la prensa escrita está concentrada en básicamente dos medios principales vinculados a grupos económicos, o que tienen una posición política determinada, más bien a la derecha. Eso es un hecho que está demostrado, para mí, por lo menos. Ahora, han hecho un esfuerzo, y yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de que esos medios se abran. Los periodistas, independientemente de los dueños, tienen autonomía y hay que resguardar la autonomía periodística, lo cual no quita que cada medio tenga una opinión editorial. Eso en democracia es perfectamente correcto. Si el medio A quiere decir que está con este candidato, puede hacerlo, pero la información que entrega tiene que ser plural. Entonces, la radio tiene más capacidad de informar, la televisión tiene cada vez más potencia, y ahora tenemos una cosa nueva que hace 20 años en política no existía, que son las redes sociales. Entonces, lo que tenemos que resguardar es eso. Yo no veo cuáles son las muy cortito, a propósito de eso. Perdón, Matamala es un buen periodista. Sí, precisamente, a propósito de eso, para volver un poco a la pregunta, ¿usted no percibió sesgo entre ambos debates? Es un poco la conclusión, ¿o no? Bueno, el sesgo lo juzgo yo como un auditor, pero por eso, yo no puedo culpar al periodista de No, está bien, pero yo le pregunto a ¿usted percibió algún sesgo entre ambos debates o no? Yo lo que estoy mirando, cuando yo veo el debate, y creo que la gente que nos escucha hace lo mismo, ¿está de acuerdo con un candidato o no? ¿Está de acuerdo con el otro o no? Pero en general yo busco periodistas que hagan las preguntas. Y una de las desviaciones, más que decir que se carga para un lado y se carga para el otro, que tienen derecho a cargarse para un lado o para otro, es que no se transformen ellos en los entrevistados. Ese es un problema que estoy viendo crecientemente en la prensa, que algunos periodistas, para llamar la atención, ellos están dando opiniones permanentemente o interrumpiendo permanentemente. Entonces, claro, yo diría que el método de preguntar preferiría que fuera más directo y que dejara que la persona exponga su punto de vista, más que estarlo induciendo o presionando. Y a propósito de lo que usted plantea, porque yo estoy de acuerdo en términos generales con lo que usted ha dicho, ¿qué le parece esta propuesta del programa de Daniel Jadwe de crear un consejo ciudadano que esté supervisando este elemento que usted mencionaba, que es el pluralismo, y eventualmente caducar la concesión a algún medio en caso de que no se corresponda con los criterios que establezca el Consejo de Turno, digamos? Bueno, yo veo la democracia funcionando de otra manera. El Parlamento, a través de la representación de la gente que elige, puede emitir una ley, puede aprobar una ley. Y esa es la que regula. Y la justicia es la que juzga si la regulación se respetó o no se respetó. Yo no soy partidario, bajo ninguna circunstancia, de cuerpos ciudadanos que no sé cómo se eligen, para que estén juzgando cómo la prensa opina, porque eso lo he visto en otros países, que se maneja en un momento por un líder populista o autoritario y usa el instrumento de este aparente consejo para que uno controle los medios de comunicación. Mire, lo que yo estoy viendo en Venezuela hoy día y lo que estoy viendo en Nicaragua a mí me parece absolutamente inaceptable. Eso viola las normas democráticas básicas, no solo pierde uno la libertad, sino que los países se hunden, incluso sus economías. Entonces, yo en eso soy muy cuidadoso. Si la propuesta que él hace es un proyecto de ley, que está en su derecho y puede ir al Parlamento y el Parlamento analizar. Pero estar un grupo aparte juzgando los medios para saber cuándo esos están cumpliendo o no con las reglas que me gustan o no me gustan, no. Yo prefiero correr el riesgo de medios que se distorsionan a correr el riesgo de control de los medios.